La tarde, fin de semana. Ahora hacemos contacto con los estudios de Nueva York, donde se encuentra nuestro corresponsal de NTN 24, Eni Pichardo, con Roberto González, vocero de Human Rights Foundation, para analizar los cambios propuestos por el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, en relación a una reforma en el sistema judicial y las sentencias a ciertos delitos de narcotráfico. Eni, buenas tardes. La tarde en Nueva York. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Pues ya que ustedes trataron el tema de la hoja de coca en Bolivia, les cuento que acá en Estados Unidos el secretario de Justicia, Eric Holder, anunció esta semana cambios mayores en las condenas federales, incluyendo eliminar las sentencias mínimas obligatorias por ciertos delitos de narcotráfico. Holder ha propuesto transferir a los condenados por delitos menores a programas de tratamiento y servicios comunitarios y expandir un programa de cárcel que permita la liberación de algunos reos de mayor edad condenados por crímenes no violentos. Dice que está dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar una serie de medidas bipartidistas. Pero, ¿se logrará esto acá en los Estados Unidos? Para discutir este tema me acompaña en este momento Roberto González de la Human Rights Foundation. Roberto, gracias por tu tiempo. Un placer, Eni. Mil gracias, de verdad. Roberto, ¿qué le parecen las propuestas del fiscal general Eric Holder? Bueno, en principio nos parecen positivas. Como un cambio a la política criminal en contra de las drogas en Estados Unidos nos parece positiva generalmente. Recordemos que la base del derecho penal se fundamenta en el deseo de una sociedad de criminalizar determinadas conductas o evitar determinadas conductas. En este caso, en años recientes, en países, en Europa, y en este caso específicamente en Estados Unidos, se ha visto que la sociedad poco a poco ha cambiado esa forma de pensar frente al consumo de las drogas, y creo que este cambio en la política criminal representa como tal ese sentimiento de la sociedad. ¿Qué pudo haber llevado a Eric Holder a proponer estos cambios? Bueno, creo que se fundamenta en dos factores. El primero es el factor económico y el segundo es una necesidad de descongestionar las cárceles. Me quiero referir al primer factor. Según cifras del año 2009, los costos de encarcelar o los costos de encarcelamiento a nivel estatal, federal y local llegaron a los 83 mil millones de dólares, lo que es una cifra considerable por el motivo de encarcelamiento como tal. Y el segundo, como lo mencioné, creo que es la necesidad imperante de, si bien reducir costos, descongestionar el sistema judicial y descongestionar las cárceles de Estados Unidos. Yo leía un artículo donde hablaban también de las disparidades raciales en la población carcelaria. ¿Cómo es eso? Bueno, en relación a eso, yo conozco cifras emanadas del Departamento de Justicia. De hecho, las cifras 2011 emanadas del Departamento de Justicia establecen que hasta el año 2012 la cantidad de personas presas en Estados Unidos era 1.300.000 personas. De este 1.300.000 personas, las personas afrodescendientes representaban 509.000 personas y las personas blancas representaban 465.000 personas. Así que, en base a las cifras emanadas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no vemos una disparidad censurable en relación a las personas afrodescendientes o blancas que están en las cárceles en este momento. Algo interesante también, Roberto, es que durante su discurso ante el Colegio de Abogados Estadounidenses, Holder indicó que los presos afroamericanos han recibido condenas casi un 20% más largas que los blancos. Esto a pesar de que han sido procesados por delitos similares. ¿Cómo es eso? Claro, yo no he tenido acceso a las cifras como tal, pero me imagino que viniendo de Eric Holder, jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, me imagino que las cifras son serias y son reales. Si este fuera el caso, sería una violación al derecho de igualdad ante la ley. Si dos personas, sin importar la raza, religión o sexo, cometen un delito similar en similares circunstancias, deben ser condenadas de manera proporcional, de manera similar. Así que sería, si esto fuera cierto, que estoy seguro de que lo es, sería censurable. Ahora, como activista defensor de los derechos humanos, ¿saben ustedes cómo es la situación o la condición dentro de las cárceles? ¿Han recibido quizás ustedes en la Human Rights Foundation quejas de algunos reos? En este caso, Human Rights Foundation, se dedica a libertades civiles básicas, bueno, que emanan, para referirme a instrumentos internacionales que emanan del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero
En este caso creo que puedo hacer un análisis de contexto. Por ejemplo, el ranking de Freedom House en relación a Estados Unidos cataloga a Estados Unidos como un país libre. El ranking de Reporteros Sin Fronteras en materia de libertad de expresión califica a Estados Unidos como un país que defiende y promueve la libertad de expresión. El índice de transparencia internacional en relación a la percepción de corrupción indica que los ciudadanos de Estados Unidos no perciben a Estados Unidos como un país corrupto. Y por último, un índice que me parece muy importante, que es el índice de Estado de Derecho emanado del World Justice Project, indica que en Estados Unidos tiene un sólido Estado de Derecho en el cual hay división de poderes y tiene un sólido sistema de justicia. Creo que en relación a esto, creo que la cantidad de personas que están presas simplemente es proporcional a los bajos niveles de impunidad que hay en Estados Unidos, y que si bien sí es una cantidad alta de personas que están en prisión, no significa que Estados Unidos es debido al hecho de que los niveles de impunidad son muy bajos en Estados Unidos. Ahora, Roberto, ¿no quizás podrían estos cambios afectar la lucha antidrogas? Sin duda alguna que el cambio en la política criminal antidrogas es porque quieren hacer un cambio como tal en la percepción o en los esfuerzos coordinados frente a la lucha contra las drogas. Creo que uno de los motivos es que, sin lugar a dudas, la cifra que mencioné anteriormente, de 83 mil millones de dólares, parte de esa cifra puede ser redestinada a otros programas. Por ejemplo, en vez de tomar la lucha contra las drogas como una política criminal, podría ser redirigida y ser tomada como una... Bueno, está siendo tomada, pero no en gran medida, pero debería ser tomada como una política de salud pública, por ejemplo. Entonces creo que definitivamente es un cambio y va a cambiar la política en contra de la lucha contra las drogas. Y como usted lo mencionó, este tema ha sido vinculado, estas reformas han sido vinculadas a la reducción en el número de reos, pero ¿realmente veremos una reducción en la población carcelaria? Considero que, bueno, he mencionado cifras a nivel estatal, federal y local, pero a nivel federal, que en este caso es el tema de Eric Holder, a nivel federal existen estadísticas que determinan que el 47% de los casos a nivel federal están relacionados con el tema de las drogas. Entonces, sin duda alguna, al haber un cambio en esta política, no quiero hacer futurología aquí, pero considero prudente decir que, o pensar de que seguramente van a bajar los niveles de casos y de personas que van a la cárcel por ese motivo. Así que seguramente va a bajar el número de reos, seguro. Otra cosa que me llamó la atención del discurso de Holder fue lo que dijo, y cito, que aunque Estados Unidos tiene solamente un 5% de la población global, alberga a casi un 25% de los prisioneros del mundo. ¿A qué diría usted se debe esto? Creo que va en relación un poco a lo que habíamos comentado anteriormente, o lo que comenté anteriormente, y es que en Estados Unidos hay un sistema de justicia sólido, hay independencia de poderes. No es que el Poder Ejecutivo influencia al Poder Judicial para perseguir a determinadas personas, o no, simplemente es que hay un sistema de justicia sólido que persigue a las personas que cometen crímenes, en el cual hay bajos niveles de impunidad, y el resultado como tal es que hay muchas personas en las cárceles. Pero claro, esto genera de alguna forma, como lo mencionamos anteriormente, congestión en las cárceles. Entonces, para descongestionar ese sistema y para descongestionar las cárceles, un cambio en la política en contra de las drogas podría producir cambios adecuados. Roberto, algo que estuve viendo que, bueno, se dijo en una entrevista es que estos cambios podrían ser el primer paso para la legalización de la marihuana. ¿Cómo responde usted a esto? Okay. Considero, en Estados Unidos, vamos a que es difícil predecir lo que va a suceder. Sin embargo, hay ejemplos exitosos de políticas un poco más abiertas o de legislaciones un poco más abiertas en relación al tema del consumo de las drogas. Por ejemplo, hay ejemplos exitosos en Portugal y ejemplos exitosos en Holanda, en Ámsterdam, que es conocido por todos. Me parece que potencialmente podría ser un primer paso para la legalización. Sin embargo, hay que decir que en Estados Unidos hay alrededor de 20 o 21 estados que permiten el uso medicinal de cierto tipo de drogas. Por mencionar algunos estados, está Alaska, Nueva Jersey, Nuevo México, Colorado, California, Washington D.C., el estado de Washington. Es decir, poco a poco la política en contra de las drogas se ha suavizado de alguna forma. Así que
si bien no me atrevo a decir que sea el primer paso como tal, considero que probablemente veremos un desarrollo en relación a este tema en el futuro, sin lugar a dudas. ¿Y qué le diría usted a aquellas personas que piensan que la marihuana o el uso de la marihuana es el primer paso para el uso de drogas más serias? Creo que esto sale un poco de la esfera de la política criminal antidrogas. Sin embargo, para referirme al tema, sí existen estudios de universidades prestigiosas que establecen que efectivamente la marihuana es una droga suave, entre comillas, que las personas quienes la consumen son propensas a posteriormente utilizar o a probar drogas más fuertes. Sí, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con esa. Es una droga introductoria. ¿Considera usted que el Congreso o los legisladores, tanto demócratas como republicanos, aprobarán los cambios por Holder, propuestos por Holder? A ver, en este momento el cambio como tal se mantiene como una política de gobierno. Esta política podría ser modificada por el gobierno siguiente y el gobierno que viene podría reinstaurarla. Hasta el día de hoy no tengo conocimiento de que haya sido presentada como tal, como una propuesta de legislación al Congreso. De hecho, el Congreso se encuentra de vacaciones hasta la segunda semana de septiembre, si no estoy mal. Creo que potencialmente el gobierno de Barack Obama podría presentar algún tipo de legislación en relación a esto, pero creo que hay que esperar para determinar qué es lo que va a pasar. ¿Quiénes piensa usted serán los que más se opondrán a estas reformas? ¿Los demócratas o los republicanos? ¿Y por qué? Bueno, creo que históricamente el Partido Demócrata como tal es un poco más proclive a apoyar este tipo de reformas o este tipo de políticas y de legislación, claro. Y en contraste el Partido Republicano es un poco más conservador. Sin embargo, creo que es prudente decir de que en este momento, mientras no se haya presentado como tal formalmente un proyecto de legislación al Congreso, no se puede determinar. Creo que el cabildeo político está por verse qué es lo que va a suceder. Una vez hice una nota, Roberto, sobre un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Nueva York, o NYU por sus siglas en inglés, en la cual decían que muchos de los deportados han cometido delitos relacionados con el tráfico o el consumo de drogas. De hecho, el estudio dice que algunos de los deportados cometieron ciertos delitos como vender unos $10 de marihuana y hasta servir de traductor para una persona sin saber que esa persona intentaba concretar una venta de droga. ¿Piensa usted que quizás de ser reformadas las condenas por delitos de bajo nivel sobre drogas, será que veríamos también una reducción en el número de inmigrantes deportados? Creo que sería una consecuencia lógica, ya que que en el momento en que los fiscales federales no procesen a personas por este tipo de delitos, claro, mientras no sea un esquema de crimen organizado, pandillas, o mientras sea la utilización de drogas de manera individual, me parece que evidentemente la policía como tal no va a perseguir a personas bajo este esquema de consumo. Y creo que sería razonable pensar de que al final, como consecuencia natural, va a producir de que menos personas hispanas sean deportadas de regreso a sus países por este tipo de crímenes que ahora ya no serían perseguidos. Pero definitivamente lo que Holder ha propuesto es una buena idea. Considero que en términos generales es positivo sin lugar a duda. Es positivo económicamente para el gobierno de Estados Unidos, es positivo para el sistema de justicia y es positivo para descongestionar las cárceles y como tal creo que es el reflejo del sentimiento colectivo de la sociedad de Estados Unidos que poco a poco está aceptando más abiertamente el tema, o está por lo menos conversando, debatiendo más abiertamente el tema del consumo de las drogas en Estados Unidos. Bueno, Roberto González de la Human Rights Foundation, como siempre, gracias por estar con nosotros en la tarde en Nueva York. Un placer, Eni. Gracias. Y bueno, Juan Carlos, pues así concluimos este segmento. Ahora continúe usted con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de multielecciones. Contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo